toda se llena de angustia y no puedo soportar mi llanto, y entonces me refugio en Cristo, quien convierte mi llorar en canto. Solo Dios comprende mis penas, solo Dios calma mis angustias. A mi corazón devuelve el consuelo, a mi alma la llena de encanto. En las noches vacías y frías, mi alma busca el regazo de Dios y le pide en plegaria continua fortaleza, consuelo y vigor. Con su tierna paciencia me escucha y devuelve a mi ser el valor. Y yo escucho una voz que me dice: donde quiera que estés, allí estoy. Solo Dios comprende mis penas, solo Dios calma mis angustias. A mi corazón devuelve el consuelo, a mi alma la llena de encanto. Solo Dios comprende mis penas, solo Dios calma mis angustias. A mi corazón devuelve el consuelo, a mi alma la llena de encanto. Gloria a Dios. Bueno, quiero esta noche reiterar mi saludo para todos en el nombre glorioso de Jesús. Y quiero invitarlos a que participemos de la palabra, a que disfrutemos la palabra gloriosa del Señor. Quiero invitarlos al libro de Efesios, carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 4, el verso 1 al verso 6. Vamos a tomar lectura. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 4, verso 1 al verso 6. Dice la palabra de Dios: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos
en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. A Dios la gloria. Quiero esta noche compartir con ustedes el tema sobre la unidad del Espíritu. Consideramos que la palabra de Dios es importante en cada etapa de nuestra vida. En la etapa que estamos viviendo, necesitamos practicar la unidad que da el Espíritu Santo de Dios. Por eso, en este tiempo de confinamiento, donde muchas personas no se pueden soportar, donde otros están pensando en el divorcio porque ya no aguantan, es el momento de abrir el corazón a la presencia de Dios para vivir bajo la unión perfecta del Espíritu. Y esta carta que se escribe a los Efesios no se escribe para enfrentar alguna herejía o algún problema en las iglesias. Esta carta se envió con Tíquico para fortalecer y para animar a las iglesias de la zona. Esta carta fue escrita alrededor del año 60 después de Cristo, desde Roma, mientras el apóstol Pablo estuvo preso. Escribió esta carta para fortalecer a las iglesias. Es una carta de aliento y en ella el apóstol Pablo describe la naturaleza y la apariencia de la iglesia y desafía a los creyentes a funcionar como un cuerpo vivo sobre la tierra. Y quiero invitarlo a que preste atención a la palabra, porque es la palabra, como lo he dicho otras veces, la que nos da la solidez, la que nos enfoca el camino. Como dijo el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ahora, mirando esto, el propósito de la carta, con qué propósito fue escrita y a qué desafía el apóstol a los creyentes. Esta es una carta que aún tiene vigencia para los creyentes de este tiempo. ¿Cómo podemos lograr la unidad? Es una pregunta que se hacen muchas personas, en muchas iglesias, en muchas denominaciones. ¿Cómo podremos lograr la unidad? Y quiero decirle esta noche que el Espíritu Santo es el que produce la unidad de todos los creyentes. Por eso Pablo, estando preso, dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación. En otras palabras, que mostremos lo que somos, que le demos dignidad a la vocación que tenemos como hijos de Dios, a esa vocación con la que fuimos llamados. A menudo los creyentes se dividen debido a algunas diferencias doctrinales que son mínimas, o podríamos decir debido a conceptos que se tienen de una organización cristiana a otra, o dentro de la misma organización. Algunas pequeñas cosas muchas veces causan divisiones mínimas en medio del cuerpo de creyentes. Pablo aquí muestra los aspectos
en que los cristianos, los hijos de Dios, los discípulos, debemos estar de acuerdo para lograr la unidad verdadera del Espíritu. Cuando los cristianos tienen la unidad del Espíritu, esas pequeñas diferencias y esos conceptos que nos dividen se disuelven, porque hay algo mayor que los conceptos, y es la unidad del Espíritu, la iluminación del Espíritu, es lo que nos une, y todo aquello se disuelve. Cuando vivimos de una manera digna del llamamiento de Dios, es decir, cuando vivimos de una manera adecuada, en humildad, en mansedumbre, sin tener más alto concepto de sí mismo que el que debemos tener, porque el problema de las divisiones entre el cuerpo de Cristo a veces es el más alto concepto que se tiene de sí mismo. Y el apóstol dijo: ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Cuando obramos en humildad y en mansedumbre y soportamos con paciencia los unos a los otros, en el amor que es el vínculo perfecto, entonces es ahí donde empezamos a practicar la unidad. Por eso Pablo dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Es un tiempo donde muchos hablan de amor, pero poco lo viven. Es fácil hablar de amor, es fácil expresar la palabra amor, pero el hecho o lo importante no es expresarlo, es mostrarlo, vivirlo, practicarlo, porque es el amor el vínculo perfecto por medio del cual el Espíritu Santo nos une en un solo cuerpo. Los hijos de Dios siempre debemos de procurar la unidad del Espíritu, porque Pablo el apóstol dice que somos parte o miembros de un solo cuerpo. Si usted mira el verso 4, dice un cuerpo. El verso 3 dice solícitos, o sea, vigilantes, dispuestos, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que en el vínculo de la paz. Y dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Y aquí quiero que analicemos algo importante, porque somos miembros de un solo cuerpo, que tiene como cabeza a Cristo. Y este cuerpo está en muchos lugares del mundo. Este cuerpo está en muchas denominaciones que practicamos la verdad, que llevamos el nombre, porque el nombre del cuerpo, que es la iglesia, es el nombre de Jesús. Por eso cuando en Hechos 9 Saulo, que luego fue el apóstol Pablo, perseguía a la iglesia y tiene el encuentro con Jesús, la vida le cambia, porque cuando él cae en tierra al ver el resplandor de luz, dice: ¿quién eres, Señor? Y iba persiguiendo a la iglesia, y la voz de Dios se deja oír y le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él perseguía a la iglesia. Lo que quiero enfatizar es que la iglesia tiene un solo nombre. El nombre de la iglesia es Jesús. Por eso, aunque la iglesia esté en muchas denominaciones que tienen un rótulo diferente, distinto, porque todos pertenecemos a una denominación, tenemos que registrar ante el gobierno para distinguirnos como misión,
que predica la palabra, pero en aquellas misiones donde es invocado el nombre de Jesús, donde se pone en alto el nombre de Jesús, esa misión es el cuerpo de Cristo. Muchos quieren dividir el cuerpo de Cristo, hablando mal de otra organización, hablando mal de otra misión. Pero el cuerpo de Cristo no se puede dividir, porque Él es la cabeza. El cuerpo de Cristo es su iglesia en todo el mundo. Y quiero invitarlo a que esté muy pendiente y atento a esto, porque es bien importante. Estamos unidos bajo una misma cabeza que es Cristo. Usa la palabra a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, primera de Corintios, el verso 12 al verso 26, declara la palabra. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu, oiga bien, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos o esclavos o libres. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. A Dios sea la gloria. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora somos muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que nos parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros del cuerpo se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Presten atención a esto, porque esto es claro. Y qué bueno que lo podamos entender. El apóstol Pablo compara el cuerpo de Cristo a un cuerpo humano. Cada parte tiene una función especial. Y usted notará lo que dice. Si dijere al pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Y hay una comparación, una analogía, donde el apóstol compara el cuerpo de Cristo con el cuerpo humano. Porque cada parte del cuerpo tiene una función especial y es necesaria en el cuerpo en su totalidad. Ahora, las partes son diferentes. Porque si usted nota, todas las partes del cuerpo son distintas. Si usted mira su mano, tiene 5 dedos, pero 5 dedos distintos. Su brazo es distinto a su pie.
Su nariz es distinta a su oreja. Porque cada parte en el cuerpo es importante. Es necesaria. Y tiene una función especial en el cuerpo. Pero hay algo bien importante, que aunque son diferentes, deben de laborar juntas. Y aquí es donde quiero que entremos a profundizar. Porque aunque las partes del cuerpo son diferentes, deben de laborar juntas. Y por eso los creyentes del cuerpo de Cristo debemos de concientizarnos y evitar dos errores muy comunes. Y el primero es sentirse demasiado orgulloso de sus habilidades. Porque hay quienes se sienten demasiado orgullosos de sus habilidades y menosprecian a otros. El otro error es pensar que no tiene nada que ofrecer al cuerpo de creyentes, al cuerpo de Cristo. Romanos capítulo 12, el verso 3 al verso 5, dice: digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Presten atención a esto, porque hay quienes se sienten orgullosos, y es un error. Se sienten orgullosos y tienen más alto concepto de sí mismos y de su denominación. El Señor no vino a establecer denominaciones. El Señor vino a establecer un cuerpo llamado iglesia. Y la iglesia es un cuerpo grande que está en todo el mundo y que tiene diferencias. Así como los miembros del cuerpo son diferentes, también la iglesia tiene diferentes formas de administración, tiene diferentes formas de trabajo. Pero cuando somos el cuerpo de Cristo, tenemos que entender que tenemos un fundamento, como dice el apóstol, tenemos un Señor, tenemos una fe y un bautismo. Tenemos un Dios y Padre de todos, el cual es por todos y en todos. Así que no podemos sentirnos orgullosos de pertenecer a X o Y denominación, porque si tenemos el nombre de Jesús, somos miembros del mismo cuerpo. A Dios sea la gloria. Ahora, en lugar de compararnos con otros, debemos de usar nuestros diferentes dones para el servicio del cuerpo de Cristo. Si usted es una persona analítica, el apóstol Pablo aquí dice en el verso 13 de Romanos 12, compartiendo las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. En vez de estar pensando en diferencias y en vez de estar dividiéndonos por conceptos, debemos de compartir la hospitalidad los unos con los otros. Y debemos entender el gran propósito que tiene la unidad del Espíritu. Porque en un solo cuerpo, dice el apóstol, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Mira, cuando tú entras a ser parte de la iglesia de Cristo, cuando tú entras a ser parte de este cuerpo, no interesa si eres judío, si eres griego, si eres esclavo, si eres de cualquier nacionalidad. No interesa ni tu raza ni tu posición. Si perteneces a Cristo, eres miembro de su cuerpo. Y eso es lo que hay que tener claro.
La iglesia está compuesta por muchas personas, con una variedad de trasfondos y una multiplicidad de dones y habilidades, que en muchas ocasiones es muy fácil que esas diferencias sean las que dividan a las personas. Pero más allá de esas diferencias, todos los creyentes tenemos algo en común, y es la fe en Cristo. Y en esa verdad esencial es que la iglesia haya la unidad. Por eso usted, pastor, que me escucha, de otra denominación, de otra congregación, tenemos algo que nos une, y es la fe en Cristo. Cuando usamos la analogía del cuerpo, Pablo enfatiza la importancia de cada miembro de la iglesia. Pablo hace un énfasis en ello. Por eso del verso 14 al verso 24 se está haciendo un énfasis en ello. Y mirar que cada miembro es diferente, pero que funcionan en unidad. La mano es necesaria. El pie es necesario. Los dedos de la mano son necesarios. Y todos funcionan en una armonía, unidos a la cabeza. Por eso el que está, y la Biblia dice, el apóstol lo dijo, el que se une a Cristo, que es la cabeza, el que se une a Cristo, un espíritu es con él. Está hablando de unidad. Y eso hay que tenerlo claro. Mire, si hay alguna parte del cuerpo considerada sin importancia, quiero decirle que todo el cuerpo pierde su efectividad. Porque si hay un miembro que no se considera importante en el cuerpo, el resto del cuerpo pierde su efectividad. Porque el cuerpo tiene una armonía tal que funciona plenamente, acorde. Cada miembro, aunque es diferente, pero tiene una armonía que lo lleva a actuar de una manera perfecta. Por eso pensar que un don es más importante que otro, o que una congregación es más importante que otra, es orgullo espiritual. Es un orgullo espiritual. Y no debemos menospreciar a aquellos que aparentan ser menos importantes, ni tampoco ponernos celosos con aquellos que manifiestan dones más impresionantes. Al contrario, lo que debemos hacer es usar los dones que se nos han dado y motivar a otros a usar los suyos. Si no lo hacemos, el cuerpo de Cristo va a perder efectividad. Y estamos viviendo un tiempo donde debemos de dejar las discrepancias, debemos de dejar las divisiones y debemos de estar unidos. Hay creyentes que no saludan a otro porque no pertenece a su congregación. Hay creyentes que le dan la espalda a otro porque no volvió a su congregación. Pero eso no es tener conocimiento de lo espiritual, porque el que es espiritual entiende que no es la denominación la que salva. Entiende que es un nombre el que salva, y es el nombre que lleva a la iglesia, el nombre de Jesús. Así que debemos de motivarnos a usar los dones. ¿Cómo reacciona usted cuando otra persona es honrada? O cuando ve una iglesia que no es la suya, donde se está viendo bendición y mover de Dios, ¿cómo reacciona usted? ¿O cómo es su respuesta cuando una persona está sufriendo? O hay una congregación que está sufriendo. ¿Cómo es su respuesta? Si usted va al libro de Romanos, ahí donde estábamos, capítulo 12, verso 15 dice: gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Cuando somos gente espiritual
y conservamos el vínculo de la paz y la unidad del Espíritu, no hacemos distinción, sino que nos gozamos y también lloramos con los que lloran. Pero con frecuencia a veces nos ponemos más bien celosos con los que se gozan, con los que Dios honra, porque Dios honra a quien Él quiere, a quien Él desea honrar. Él honra a quienes le honran. Pero hay quienes se ponen celosos cuando Dios honra a alguien, o cuando Dios honra a una iglesia, a un cuerpo de creyentes. Hay quienes se ponen celosos y más bien se apartan de ellos. Pero yo quiero decirle algo, los creyentes estamos en el mismo mundo. Si su congregación es grande, si la mía es pequeña, si la otra es mediana, o como sea, todos estamos en el mismo mundo. Y no podemos estar de acuerdo solo con nuestra relación con Dios. Debemos involucrarnos en las vidas de los demás. En otras palabras, debemos de tener comunión con los demás. El problema es que entre el mismo cuerpo ministerial se ha sembrado el sectarismo. Y se le ha enseñado a los creyentes que el que no pertenezca a nuestra organización, entonces no lo llaméis hermano. Pero yo le quiero decir algo. No sé si usted recuerda cuando los discípulos van y le dicen a Jesús: Maestro, hallamos a un hombre que estaba sanando y echando fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos. Pero el Señor les llama la atención y les dice: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Ellos pensaban que por no pertenecer al núcleo del grupo de los discípulos de Jesús, no tenía autoridad para hacer lo que hacía. Y hay muchos que piensan de esa manera, que creen que les han escriturado la ciudad, o el barrio, o el sector. Pero la iglesia es de Cristo, y el mundo es de Cristo. Y el que no es contra nosotros, es por nosotros. El hecho de que una persona no pertenezca a tu congregación, sino a otra, no significa que sea tu enemigo. Si ha sido lavado con la sangre de Cristo y sobre él ha sido invocado el nombre de Jesús, es tu hermano y es miembro del cuerpo que es la iglesia de Cristo. Que Dios nos ayude, porque es el tiempo donde debemos buscar la unidad del Espíritu. Ahora, préstame atención a esto, que ya voy terminando. Los creyentes que viven o que vivimos como el digno de la vocación con que fuimos llamados, estamos solícitos, interesados, procuramos mantener esa unidad, ese vínculo de paz, y vigilamos por conservar, por retener, por proteger la unidad del Espíritu. Los verdaderos cristianos, hijos de Dios, discípulos de Cristo, no podemos estar al margen de esto. Y Pablo aquí no está hablando de una unidad denominacional. Cada denominación tiene su organización. Pablo está hablando de la unidad del Espíritu, porque quizás hay cosas que nos hacen ver diferentes. Tú perteneces a tal organización, yo pertenezco a esta, pero hay algo que nos une, y es esa unidad del Espíritu, es el vínculo de la paz, es el mismo Dios, es el mismo nombre, es el mismo bautismo, es la misma fe. Y Pablo no está hablando aquí de una unidad diferente. Pablo está hablando de una unidad espiritual y universal, en la que todo creyente está íntimamente relacionado con los demás creyentes por medio del Espíritu de Dios. Y se trata del Espíritu que está obrando en la vida de todos los verdaderos creyentes, hijos de Dios,
y que se manifiesta en humildad, en mansedumbre y en soportar los unos a los otros con paciencia, en amor. Recuerde esto, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Y escúcheme esto, es responsabilidad de cada creyente, es de cada creyente. A mí me pone a pensar cuando un creyente ve a otro que no es de su iglesia y le da la espalda, o otro que salió de su iglesia y está asistiendo a otra y le da la espalda. Me da la impresión de que ese creyente no ha entendido lo que es el evangelio y lo que es la unidad del Espíritu. Y es responsabilidad de cada creyente guardar la unidad del Espíritu a través de su vida, siendo fiel al llamado divino. Y la unidad es posible en el Espíritu de Dios y se da en el vínculo de la paz. Porque la Biblia dice, Hebreos 12:14, seguid la paz con todos. Y ahí sí habla de santidad. Hay quienes dicen que sin santidad nadie verá al Señor, pero no tienen paz, ni tienen vínculo de comunión, de unidad del Espíritu con los demás. Cuando el Señor dice, seguid la paz con todos. Y ahí sí habla, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que es responsabilidad de cada uno de nosotros como creyentes. Pero yo quiero decirle algo esta noche. En muchos que se dicen ser creyentes, en muchos hay egoísmo. Y si hay egoísmo, jamás habrá paz, ni santidad, ni unidad. Porque el egoísmo impide que el Espíritu nos una. Necesitamos desintoxicarnos de todas esas cosas que nos han hecho daño y entender que somos un solo pueblo de Dios. Cuando tú entiendas esto, entonces entenderás que en el cielo nos vamos a encontrar con muchas denominaciones, donde muchos de nosotros pensamos que no eran de Dios, por el hecho de no pertenecer a nuestra organización. Pero en el cielo nos vamos a encontrar con muchos pentecostales, apostólicos y de muchas pentecostés y de muchas organizaciones en otros países. La iglesia no se llama como se llama la tuya. Tiene otro nombre, pero predica lo mismo que tu iglesia predica. Eso es lo que tenemos que empezar a entender los verdaderos hijos de Dios. Jesús mismo oró por la unidad de sus hijos. Y dijo, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre, dijo el Señor. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Juan capítulo 17, verso 11. Escúcheme esto. Del Espíritu Santo viene la unidad. Por eso quienes hablamos del Espíritu Santo debemos de ser gente que conserva la unidad, con humildad, con mansedumbre. Hay quienes hablan del Espíritu Santo, pero no viven en el Espíritu. El que vive en el Espíritu es una persona que conserva la unidad del Espíritu. Así que los creyentes tenemos la responsabilidad de mantener este precioso regalo, teniendo buenas relaciones personales con nuestros hermanos y con nuestro Dios. Yo quiero invitarlos a que entendamos que lo que necesitamos en el mundo es que la iglesia esté unida, y mucho más en estos momentos. Que no estemos tirando para un lado y otro, sino que estemos unidos en un mismo sentir.
Lo único que puede cambiar las cosas en el mundo es la unidad de la iglesia. Cuando un pueblo se une, cuando un pueblo se congrega con armonía, con amor, con paciencia, con humildad, entonces Dios actúa. Por eso Él dice, si se humillare mi pueblo, y no está hablando de una denominación en especial, está hablando de su pueblo que está en todo el mundo, sobre el cual mi nombre es invocado, el pueblo que lleva el nombre de Jesús. Y dice, y oraren y buscaren mi rostro, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entona conmigo este canto esta noche. Estar ante ti, mi Señor, dispuesto a escucharte, sumiso a tu voz. Ahí donde quieras hacer tu voluntad, yo quiero ante ti rendir. Unidos, unidos, en su nombre unidos, en este mundo, paz y amor tenemos, en este mundo, paz y amor tenemos. Siempre unidos, tomados de las manos, iremos por este mundo cantando amor. La gloria de Jesús en ti resplandecerá y todo se llenará de amor y de paz. Unidos, siempre unidos, tomados de las manos, iremos por este mundo cantando amor. La gloria de Jesús en ti resplandecerá y todo se llenará de amor y de paz. Y todo se llenará de amor y de paz. Gloria a Dios. Vamos a dar gracias a Dios por la palabra esta noche. Esperamos que haya sido edificado y pueda reflexionar en lo que Dios quiere que seamos como iglesia. Amado Dios, gracias esta noche por darnos la muchos hogares y compartir esta palabra poderosa, esta palabra de verdad. Padre, toca corazones, ilumina mentes, quita prejuicios, Señor, a aquellos que los tienen. Trae libertad verdadera a nuestras vidas y permítenos vivir en comunión unos con otros. En el nombre de Jesús. Amén
y amén. Bien, mis hermanos, les invito para el domingo, 11 de la mañana. Estaremos transmitiendo nuestra celebración. Habrá más palabra de Dios, así que te esperamos, te invitamos para que te conectes con nosotros y disfrutes de la bendición de Dios. A todos que el Señor Jesús les bendiga abundantemente y que tengan una feliz noche.